Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del programa En Contacto, el espacio de opinión de la Universidad del Valle, producido desde su canal institucional Univalle TV. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Y hoy vamos, como siempre, a tratar un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre los combustibles alternativos de la mano de expertos. Pero antes de presentarles a estos invitados especiales, yo los invito a ver el siguiente informe. El transporte ha sido parte fundamental de la historia económica de la humanidad, al igual que la energía, debido a que son sinónimo de movilidad de personas y mercancías. Actualmente, el transporte y su gestión están adquiriendo un protagonismo central que genera efectos en la economía y en el medio ambiente. Para que la población se pueda movilizar, es necesaria la obtención de fuentes de energía. La más conocida e implementada a lo largo de los años ha sido el de combustibles fósiles. Sin embargo, estudios señalan que estos generan gases contaminantes, por lo que contribuyen al efecto invernadero. Según los recientes estudios de Greenpeace, revelan que los combustibles fósiles causan 4,5 millones de muertes al año. La contaminación por petróleo, carbón y gas supone pérdidas de 8.000 millones de dólares al día. Dichas cifras han generado que desde las diferentes comunidades y comisiones internacionales exista la necesidad de explorar y evaluar nuevas fuentes de energía, cuya disponibilidad puede ser garantizada por la población y que, simultáneamente, contribuyan a mitigar los impactos ambientales. De acuerdo a lo anterior, en la actualidad se encuentran investigaciones encaminadas al uso de los combustibles alternativos, que son derivados de otras fuentes diferentes del petróleo. Algunos son producidos en el país, reduciendo la dependencia del mercado exterior. Otros, además, son extraídos de fuentes renovables, lo que implica menos contaminación para el planeta que los producidos a partir de hidrocarburos que, como algunos señalan, son nocivos para la salud de las personas. El interés por implementar nuevas fuentes de energía en los vehículos ha sido una tarea constante para muchos países. Entre los más usados se destacan los eléctricos, los híbridos, gas natural, hidrógeno, entre otros. No obstante, esta situación genera algunas inquietudes y preocupaciones para la sociedad, llevando a cuestionarse si realmente los vehículos con fuentes de energía alternativa son la solución para mitigar la contaminación del medio ambiente. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que en el contexto mundial de este momento, pues ha llegado precisamente un espacio para reflexionar un poco más sobre este tema de los combustibles alternativos, y voy a entrar sin más retraso a presentar a nuestros invitados para el programa de hoy. Nos acompaña el profesor Jorge Lopera Ledesma. Él es ingeniero mecánico con maestría en Ingeniería de Automoción. Actualmente trabaja en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle como profesor y director científico del proyecto Desarrollo Experimental de un prototipo de vehículo eléctrico en el sector automotriz del departamento del Valle del Cauca. Bienvenido, profesor Lopera. Hola Fulvia, muchas gracias. También nos acompaña el profesor Eduardo Caicedo. Él es director del Grupo de Investigación en Percepción y Sistemas Inteligentes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Bienvenido, profesor Caicedo. Muchas gracias, Fulvia, por la invitación y encantado de poder participar en este programa y sobre todo en este tipo de temas tan comprometidos con nuestro medio ambiente y con la salud de nosotros. Así es, profesor Caicedo. Y como en estos espacios universitarios, empezamos por las cosas más sencillas. Profesor Lopera, ¿qué son los combustibles alternativos? Los combustibles alternativos nacen
pues de alguna manera con el petróleo, porque en la siglo lo natural era el usar el petróleo. Entonces, un nuevo combustible se volvía algo alternativo al petróleo. Ese era, digamos, el nombre que había acuñado de alguna manera a esa terminología. Entonces, esos combustibles eran, digamos, diferentes y estaban asociados al hidrógeno, a los combustibles a partir de biomasa, entre otros, digamos, biocombustibles que hay en el sector actual, ¿no? Profesor Caicedo, para explicarle a nuestros televidentes qué tipos de combustibles alternativos encontramos en el día de hoy. Pues en general tendríamos, o bueno, en primera instancia yo citaría el gas natural, que de alguna manera disminuye el impacto de los combustibles tradicionales que tenemos, aunque este también es de origen fósil, baja sensiblemente los efectos contaminantes, pero luego naturalmente aparece la electricidad como uno de los principales métodos de obtener energía ya mucho más limpia para los vehículos. Y luego el hidrógeno, ¿no? Que es un tipo de almacenamiento de energía también muy poderoso, pero que de todas maneras no tiene el mismo nivel de evolución, de tradición y de cultura dentro de la humanidad como la electricidad. Entonces en el hidrógeno todavía considero que hace falta un poco de investigación, de mayor desarrollo tecnológico y de capacidad de distribución para que llegue directamente hasta el usuario final con toda la facilidad con la que llegan los combustibles fósiles y la electricidad en este momento, en la actualidad y en la realidad del mundo. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes, desde su perspectiva, le contaran a los televidentes por qué es importante pensarse en este momento en alternativas de combustibles. Adelante, profesor Lopera. Bueno, la sociedad, digamos, en el siglo XX se dio cuenta que su impacto, su vida humana, la actividad humana en general, digamos, al crecer, al viajar, al desarrollar una economía del mover mercancías y personas, pues generaba, digamos, un requerimiento energético muy alto. Ese impacto en el requerimiento energético generó unos impactos ambientales. Esos impactos ambientales fueron medidos en ciudades como tal y en territorios como tal. Está conocido que en su momento en California la introducción del plomo en los combustibles pues, empezó a generar grandes problemas en los años 50 y aparecen todas unas políticas rigurosas ambientales del uso del plomo en los combustibles, por ejemplo. Entonces, ese impacto ambiental inicialmente en el ser humano, que es digamos donde digamos lo inicial, pues hace generar una preocupación en un sector de la sociedad que se podría llamar, digamos, una posición ambiental. Luego aparece una posición económica y de recurso disponible que está asociado a la disponibilidad del recurso limitado, que es el petróleo. Entonces, el petróleo, al ser un recurso no renovable, pues es agotable. Entonces, en los últimos, creería, 20, 30, 40 años tal vez, pues ha habido un camino incipiente porque se visualiza ese fin del petróleo. Entonces, al finalizar el petróleo, pues tiene que haber una transición energética que sea capaz de mantener unos niveles de calidad de vida y unas condiciones económicas y de la sociedad, pues para todos como tal. Entonces, por eso se dan esas iniciales razones, creo yo. No sé si el profesor Caicedo pueda identificar la que me faltó. Claro que sí, adelante, profesor Caicedo. Ya el profesor Lopera ha identificado por lo menos dos, un motivo ambiental y otra dimensión económica, y además ha mencionado la calidad de vida para todos. ¿Qué otros aspectos encontraría usted importantes para pensarse en este momento en combustibles alternativos?
Sí, yo considero que, o yo me concentraría más vale en lo que significa actualmente el calentamiento global, que ya es, creo yo que ya no hay discusión sobre su realidad, sobre los impactos que está teniendo sobre nuestro globo. Sí, de hecho, pues esta situación de pandemia nos mostró que apagando prácticamente todos los vehículos y muchos sistemas de contaminación nos permitieron ganar en calidad de vida, en mejorar muchísimas condiciones y todos los televidentes creo que han visto más de una evidencia en videos de lo que significó el retorno de especies preciosas de delfines, por ejemplo, en río, en mares que antes eran contaminados, las ciudades donde retornan nuevamente muchos animales que antes habían sido rechazados por nosotros y por todo este tipo de vida conectada tanto al vehículo que llevamos. Yo pienso que como para entrar un poquito más en cifras que quizás nos lograran impactar más a nosotros, sumando todo el consumo energético que nosotros tenemos en el mundo, predomina todavía esencialmente la energía por carbón y por gas y por petróleo. ¿Sí? Nosotros seguimos consumiendo por encima del 60% con este tipo de energías. Y ellas claramente son contaminantes. ¿Sí? Y son las responsables de las partículas que tenemos en nuestro aire. Entonces, ¿qué es lo que se prevé para el 2050? O sea, 30 años después, de manera que logremos controlar ese calentamiento, ¿sí? Y al menos controlarlo en 2 grados, que sería suficiente. Que el giro sea hacia la utilización de energías limpias, fundamentadas esencialmente en sol y viento. ¿Para qué? No para mover los vehículos directamente con energía solar y viento, no, ni más faltaba, sino para generar la energía eléctrica limpia, amigable, que a su vez logrará almacenarse en esos vehículos. Entonces, ¿qué se buscaría? Que, por ejemplo, que se descarbonice, se libere al mundo de estos combustibles fósiles y pasemos de ese 50% ojalá un 20% es lo que se quiere en el uso de combustibles de origen fósil, y que subamos a un orden de un 60% en energías limpias, donde también podemos incluir la parte hídrica. Entonces, en esencia, sí se está buscando que los vehículos dejen de ser vehículos de combustión, y entonces que en un futuro ya desaparezca la palabra combustible, ¿cierto? Y que sean vehículos movidos por energía, y que esa energía, en principio lo que se avisora y la inmediata es la energía eléctrica. Puede haber otras formas de energía, ¿no? Como la energía almacenada en celdas de combustible, en celdas de hidrógeno. Pero esa energía eléctrica que a su vez, naturalmente, que su origen no sea en energías de combustible fósil, sino que sea fundamentado en energías renovables, donde están el agua, el viento y el sol. O sea, ese sería como el panorama que uno buscaría. ¿Para qué? Para mitigar, en mi concepto, el principal problema, el principal impacto que están teniendo estos tipos de combustibles tradicionales, el sobrecalentamiento, que ya es una realidad y ya es prácticamente innegable, y las consecuencias son bastante críticas y fatales en nuestra población.
Muy bien, estamos en el programa En Contacto reflexionando sobre los combustibles fósiles. En un momento regresamos. Muchísimas gracias por continuar con la sintonía de nuestro canal Univalle TV. Estamos en contacto y hoy nuestro tema son los combustibles alternativos. Estamos precisamente dialogando con el profesor Jorge Lopera y el profesor Eduardo Caicedo de la Universidad del Valle. Profesor Lopera, me gustaría que compartiera con nuestros televidentes un poco sobre este tema que usted ha trabajado, sobre la fabricación de vehículos eléctricos con el trabajo desarrollado desde la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle. Adelante. Bueno, la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle este año inicia la ejecución de un proyecto del Sistema General de Regalías que consiste en desarrollar un prototipo de un vehículo eléctrico. Ese prototipo de vehículo eléctrico tiene como objetivo incrementar las capacidades de desarrollo e investigación sobre movilidad eléctrica en el Valle del Cauca. Entonces, este proyecto es desarrollado con dos cooperantes que pues, ya tienen muchos años de trabajo en la parte de desarrollo de prototipos eléctricos, de vehículos eléctricos. Y lo que se apunta con este proyecto es que en la región quede una capacidad instalada tanto de fabricación como de ensayos en vehículos. Entonces, al estar iniciando este año, pues el proyecto tiene varias etapas. Nació en pandemia el proyecto. Entonces, hay unas etapas de planeación, de preparación de los distintos componentes. El proyecto termina alrededor del mayo del 2022, donde en esa etapa, se estará viendo un vehículo prototipo digamos, con unos ensayos específicos que se desarrollaron en la Universidad del Valle para verificar la seguridad del vehículo como tal. Muy bien, profesor Caicedo, cuéntenos entonces ahora sobre su experiencia con el DACMA en el simulador de conducción verde. Sí, a ver, este simulador hizo parte de una serie de iniciativas que el DACMA quiso que condujéramos para sensibilizar de alguna manera a nuestra población sobre el impacto que tenía el usar vehículos de combustión. Pues en este caso particular lo que se trataba era de promover el no uso del vehículo individual, buscar que haya una mayor movilidad en transporte público, sí, privilegiar la bicicleta, un proyecto donde se mostraba todos los beneficios del uso de la bicicleta y lanzábamos una serie de muestras de lo que significaba cada kilómetro que recorríamos, cuál era el impacto. Entonces, donde mostrábamos que yo también contamino cuando uso mi vehículo, yo también contamino cuando lo acelero de manera excesiva, yo también contamino cuando lo uso de manera pasiva. Entonces, construimos un simulador donde el usuario se sentaba frente a ese vehículo, frente a una pantalla, escogía algún escenario, el escenario puede ser una ciudad, una carretera, un camino destapado, y él empezaba a conducir. Entonces, de acuerdo a la conducta que él asumía, si quería correr, quería ir muy rápidamente, entonces un bosquecito se iba marchitando, ¿sí? Mostrando que estaba impactando en exceso el medio ambiente. Entonces, cuando comenzaban a caer las hojitas, cuando comenzaba a verse que el árbol quedaba sin hojas, y entonces salía una alarma y le mostraba todo el CO2 que él, con su conducción irreflexiva o inadecuada, había generado. Y también cuando la persona se daba cuenta que comenzaban a caer las hojitas y él comenzaba a mejorar su conducta de conducción,
pues naturalmente con la asistencia de algún instructor que estaba al lado explicándole cuál debería ser la mejor manera. Entonces el árbol comenzaba a reverdecer, incluso comenzaba a florecer y al final, pues bueno, le salía un anuncio mostrándole que había sido mucho más responsable en su conducción. La idea de la CBC y el DAGMA es, lo llevamos incluso a varios sitios, a varios colegios, como para que los chicos comiencen a sensibilizarse en esto, en cuál es la mejor conducta para conducir este tipo de vehículos e impactar de menor manera en el ambiente. Muy buen punto, profesor Caicedo, un llamado para que todos los que manejen vehículos reflexionen sobre la conducta que tienen al manejar. Pero fuera de estas dos experiencias puntuales, profesor Lopera, ¿nos puede contar algunos otros avances que usted conozca precisamente en la vía de los combustibles alternativos? Uy, es claro, es increíble todos los desarrollos que han surgido en diferentes líneas de trabajo, desde la parte de movilidad eléctrica en vehículos eléctricos movidos con baterías de litio, por ejemplo. En Colombia incluso ha habido varios escenarios donde una universidad en Bogotá, una universidad en Medellín han desarrollado vehículos eléctricos. Han aparecido también patentes abiertas por parte de los fabricantes de los vehículos eléctricos para que puedan ser usados, incluso en el concepto de código abierto, de open source, vehículos sí, de código abierto, de fuente abierta, para ser usado la tecnología. Han aparecido también para que cualquier persona pueda desarrollar de alguna manera y promover ese uso del vehículo eléctrico. Eso es por el lado de la movilidad eléctrica como tal, asociado a baterías de litio. A nivel de otros combustibles, por ejemplo, el hidrógeno, pues aparece un gran impulso en Europa, en Corea, en Japón, donde se han desarrollado trenes, donde, por ejemplo, Hyundai ha creado un modelo no de venta de camión, sino de alquiler de camión, de hidrógeno, cuya fuente es hidrógeno y mediante el proceso de electrólisis se genera, digamos, energía eléctrica para mover un sistema motriz. Eso es por el lado del hidrógeno, por el lado de la movilidad eléctrica, por el lado de, por ejemplo, del etanol. Digamos, el bioetanol pues es un combustible que ya Colombia es maduro en ese aspecto porque los ingenios azucareros hace años introdujeron, digamos, las refinerías de bioetanol y que de alguna manera los combustibles en Colombia, en las ciudades de ciertas zonas, es obligatorio tener mezclas de combustible entre bioetanol y combustible de fósil como tal, diésel, de gasolina. Y también, digamos, con el ejemplo del biodiesel, que es el ejemplo del aceite de palma, que tiene un proceso químico donde se convierte en un combustible también alternativo y han habido pues, casos de que han habido mezclas alrededor de ello en lo que se llaman vehículos industriales y vehículos pesados. A nivel de energía solar también, pues han habido, digamos, iniciativas donde se trata de desarrollar vehículos donde capturen la energía solar y por energía solar fotovoltaica se pueda llegar a tener un vehículo motriz y han habido, digamos, hay unas competencias en el mundo que buscan y apuntan a promover las universidades alrededor de estos desarrollos, impulsando nuevos modelos de negocio. Entonces, por ejemplo, ya hay una empresa que está desarrollando vehículos, digamos, de consumo, podríamos llamarlos, que tienen ese mismo principio de trabajo a partir de energía solar fotovoltaica. Entonces, cada año están apareciendo nuevas tecnologías. Obviamente, nuestro reto es tratar de entenderlas, adaptarlas y poder promoverlas desde un punto de vista de conocimiento en la universidad para los estudiantes y los grupos de investigación. Profesor Caicedo, estos escenarios de futuro en combustibles alternativos se ven muy próximos y muy esperanzadores. Desde su experiencia, ¿qué otros proyectos nos puede compartir?
Sí, a nivel de Colombia, pues se trabajó un proyecto muy interesante en el Valle del Cauca de un bus elecco, pues que sigue, está en proceso de perfeccionamiento y considero que ese es un camino muy próspero, es una vía clara para tratar de impulsar el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de tecnología en nuestro país, ¿no? Nosotros en la universidad también hicimos un estudio muy interesante para Celsia, para EPSA, donde trajimos unos vehículos eléctricos y los pusimos a andar en condiciones reales, o sea, aquí en la ciudad y en el Valle del Cauca, porque una cosa son los reportes que se tienen desde los fabricantes que hacen unas pruebas de movilidad en pista, que las hacen en condiciones de laboratorio, donde pues no se observa la realidad. Entonces traerlo aquí al Valle del Cauca era una necesidad para saber realmente si el vehículo funcionaba o no, si había, como ahí todavía sigue habiendo algunos mitos sobre el desempeño de los vehículos, entonces era como develar esa situación. Hicimos alrededor de 980 recorridos de diferentes tipos y al final el reporte era altamente positivo. El vehículo después de esos 980 le retorna a través de eso que se llama regeneración de energía, es decir, el vehículo cuando está subiendo consume energía, pero cuando está bajando devuelve por un efecto porque él frena como generador de energía, entonces carga las baterías, ¿sí? Y esa energía que él la consumió me la devuelve nuevamente y la recarga la batería, incluso frena el vehículo capacitor y yo lo puedo utilizar cuando lo vuelvo a reinar. Cuando estoy parado porque no estoy muy, el vehículo eléctrico no Profesor, consume energía. tenemos Señor. problemas de audio. Profesor Caicedo, muchísimas gracias. Nosotros continuamos hablando sobre este tema tan interesante que es los combustibles alternativos después del siguiente corte a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Contacto. Nuestro tema de hoy, combustibles alternativos, con los profesores de la Universidad del Valle, Jorge Lopera y Eduardo Caicedo. También quisimos consultarle a nuestros usuarios de Twitter qué piensan sobre el tema para el programa de hoy. Los dejo con ello. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @JVLópez. Lo que más contamina son los vehículos automotores. La tecnología híbrida es solución buena, pero es costosa, y los vehículos con hidrógeno también pudiera serlo. Hay que verificar el costo ambiental de esta última. @VerónicaCiro10. Tenemos que tomar acciones urgentes. Nuestra ciudad es de las más contaminadas del país. Una opción es reglamentar el uso de gas vehicular o vehículos eléctricos, sobre todo el transporte público. No podemos dejar que el planeta sufra las consecuencias de nuestra existencia. Luis A. Martínez. La tecnología de combustibles alternativos para vehículos es una amenaza más cercana que el fracking. El primer mundo se mueve decisivamente hacia una economía más verde, donde los combustibles como el petróleo van a ser innecesarios o prohibidos, nuestros mercados más importantes. Santiago. No se puede precisar aún de combustibles fósiles. La rentabilidad de los alternativos aún no supera la rentabilidad de los actuales. Demagogia. @Alfa Atenea. Las industrias de combustibles alternativos no han hecho creer que realmente son una opción. Lo verdaderamente cierto es que nada ha tomado el lugar de los combustibles fósiles. Todos los alternativos son incipientes y poco confiables. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.
Bueno, pues ya escucharon qué piensan algunos de los usuarios de Twitter sobre el tema de hoy. Profesores, ¿qué reacción tienen a estos comentarios? Adelante, profesor Lopera. Yo creo que es natural las reacciones en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, el desconfiar de lo nuevo es algo muy natural, o sea, y que pues siempre ha estado acompañado con todos los seres humanos, pues. Con respecto a la parte económica, digamos, siempre hay un temor sobre su rentabilidad dentro de los ciclos de negocio energéticos. Entonces, es natural que aparezcan esas dudas. Eh, Como decía el profesor Caicedo, pues ha demostrado que pues, realmente esos mitos han ido derribando año tras año. Y a medida que pues, se reduzcan los costos de fabricación, por ejemplo, en baterías de litio, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, la reducción en los costos de fabricación ha hecho que cada vez sea más viable económicamente y viable, digamos, en tomas de decisiones para promover el uso de vehículos como tal. Algo muy importante es, ya existen las regulaciones. En Colombia existe una regulación de promoción de vehículos eléctricos, donde pues, te permite pues, no tener pico y placa, te permite reducir los impuestos, y esas promociones aparecen como tal. Tanto así que pues, han habido empresas que han convertido sus flotas de distribución, por ejemplo, eléctricas. Ya es, digamos, eso ya no es algo, una tendencia, es algo que existe como tal, donde dicen, venga, es más, me estoy ahorrando un dinero operativo al tener una flota eléctrica porque en el flujo neto del dinero, pues la reducción de impuestos me beneficia. Entonces, este tipo de elementos están favoreciendo que la movilidad eléctrica se dé como tal, es mi percepción de los comentarios. Muy bien, apoyándome precisamente en lo que está hablando el profesor Lopera, profesor Caicedo, ¿será que los vehículos eléctricos son una alternativa, digamos, serían la alternativa para la contaminación, para evitar la contaminación del medio ambiente? ¿Qué piensa? Sí, en el hoy, en el corto plazo, indiscutiblemente. O sea, esa es la opción más clara que yo veo para limitar los impactos sobre el medio ambiente. Aquí yo quisiera aclararles a uno de los tuiteros que planteaban que lo alternativo todavía no es lo suficientemente confiable y costo como para hacer una solución. Yo le precisaría que en este momento para Colombia incluso la condición es favorable porque no es que nosotros vayamos a alimentar los eléctricos con electricidad proveniente de fuentes alternas de energía. No, simplemente electricidad. Para el 85% de la energía en nuestro país proviene del agua. Sí, de origen hídrico. Entonces, por esa razón, nuestra energía es muy limpia. Entonces, la matriz energética favorece hacia el uso de este tipo de vehículos. En cuanto a costos, algo que planteaba Santiago, alcancé a capturar uno de los tuiteros, él decía que no era rentable. Nosotros ya que eso es un error. Es cierto que la inversión inicial de un vehículo eléctrico es casi el doble que la de un vehículo de combustión, pero para ser muy, muy, muy sencillos en la explicación, si usted pone esos de gasolina a un vehículo para hacer los recorridos suyos en semana, si hace los mismos recorridos con un vehículo eléctrico, solo tendría que ponerle 10,000 a 12,000 pesos en electricidad. O sea, no sobrepasa el 15% de costo de opción con un vehículo eléctrico. Entonces, la inversión inicial, cierto, Santiago, usted tiene que invertir más, pero en un par de años, en un año, dependiendo del recorrido, del número de recorrido, de los kilómetros que usted recorra, esa inversión la recibe porque ya va a invertir solamente el 10 al 15% y el mantenimiento prácticamente desaparece. Sí, prácticamente desaparece porque ya no tiene aceites, ya no tiene lubricantes, queda básicamente
en lo que sea las llantas, del sistema de amortiguamiento quizás, pero no más. Y finalmente, Verónica, me encantó cuando ella planteaba que debería el transporte público migrar hacia la parte eléctrica. Estoy completamente de acuerdo con ella. Sí, máxime por el tipo de recorridos que hacen estos vehículos. Por ejemplo, en taxis, en un estudio que hicimos para la CBC y para el DAGMA, los taxis con los niveles de recorrido en un año recuperarían la inversión inicial que harían en la adquisición de un taxi de este tipo. Como gobierno, yo propondría alivios económicos de matrícula a los taxis eléctricos. De inmediato yo lo haría. Si me están haciendo una reconversión, lo haría. Y el propietario ganaría porque el vehículo en los taxis ya es indiscutible por el número de kilómetros que él hace por día. Prácticamente solo los costos de operación de un taxi son el 10% del costo de operación de un vehículo de combustión. Y esto nosotros lo podemos respaldar por estudios que hemos hecho para el DAGMA y para la CBC. O sea, no son en el aire, sino son estudios serios y fundamentados que se pueden perfectamente defender. Profesor Lopera, partamos de la base de que efectivamente los vehículos eléctricos apoyan la mitigación de la contaminación para el medio ambiente. ¿Qué le responde a usted a estas personas que se preocupan precisamente por los residuos que resultan de las diferentes fuentes de energía alternativa? Toda movilidad genera de alguna manera un tipo de residuo, es natural. Creo yo que cualquier actividad humana y el desarrollo de la movilidad eléctrica también lo genera. En la actualidad existen dos caminos, digamos, respecto a la movilidad que ocurre en los vehículos eléctricos. Uno está asociado pues a las baterías, y las baterías, después de que cumplen una funcionalidad de ciclos, tienen una segunda vida, ¿vale? Porque resulta que el uso de una batería digamos, para un vehículo eléctrico, cuando pasa un tiempo del ciclo, número de ciclos, ya no va a ser usada para una actividad, por ejemplo, de mover un motor, digamos, de un vehículo, sino va a poder ser usada, por ejemplo, en un sistema de iluminación estático. Es algo que se promueve por parte de los fabricantes, donde dice es una segunda vida de la batería, entonces existe un mayor reuso. También aparecen procesos de recuperación. Recuperación son procesos donde existe la separación de los elementos de batería para poder lograr un ciclo cerrado, digamos, de este modelo y reducir ese impacto ambiental. Digamos, o sea, toda actividad humana genera un tipo de residuo, y pues las baterías obviamente se es consciente, y obviamente como se es consciente por lo que ocurrió en el siglo XX, este nuevo ciclo energético que está en la humanidad ya está estableciendo, pensando en esos modelos de recuperación y de impacto sobre esos residuos propios de los vehículos eléctricos, en este caso pues puntualmente la batería. Muy bien, estamos en el programa En Contacto con nuestro tema de hoy, combustibles alternativos, y yo les dejo una pregunta para que los expertos respondan después del siguiente corte a patrocinadores. En la situación actual de Colombia, ¿qué tipo de combustible le conviene más a nuestro país? Ya regresamos. Ustedes y yo continuamos en contacto con nuestro tema de hoy, combustibles alternativos, y ha quedado una pregunta para que la respondan nuestros expertos. Profesor Caicedo, en la situación actual de Colombia, ¿qué tipo de combustible le conviene más a nuestro país? Pues desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, mi respuesta indiscutiblemente es una migración de todos estos combustibles fósiles hacia
la electricidad, ¿no? Miren, si vemos algunas cifras de la realidad en el mundo, o sea, ya hay muchos países en donde se va a dejar de fabricar vehículos de combustión y se va a migrar a vehículos eléctricos. En otros países no se va a comercializar más vehículos de combustión. En el 2010 no superábamos al 1.000.000 de vehículos eléctricos. En este momento estamos casi que en 8 millones de vehículos eléctricos y en el 2030, dentro de poquito, ya estamos llegando a 380 millones de vehículos eléctricos. O sea que es inobjetable la entrada de este tipo de vehículos. Nosotros tenemos una gran ventaja como país, que era lo que explicaba al iniciar el programa, y es que nuestra matriz energética es muy limpia. Nuestra energía proviene esencialmente del sistema hídrico. Entonces, nosotros con la energía que producimos no impactamos tan severamente como lo hacen los países que recurren al carbón o al gas o a las centrales térmicas para generar energía. Entonces, ahí tenemos unas ventajas significativas como país para hacer esa migración hacia los vehículos de tipo eléctrico, aún teniendo por ahora, tal como lo decía el profesor Lopera, por ahora la desventaja de tener que pagar un poco más por esos vehículos eléctricos, pero que está totalmente comprobado que en el corto plazo la inversión se recupera. Profesor Lopera, ¿usted también abogaría por una migración hacia los vehículos eléctricos, tal como lo estaba planteando el profesor Caicedo? ¿O cuál cree usted que es el más conveniente para nuestro país? Un combustible para moverse, sí. Digamos, dentro de la lógica de combustible para moverse, el combustible como fuente energética, yo haría la contrapregunta es cómo construir una educación del uso de la energía, porque a la larga, como decía el profesor Caicedo ahora, nos hemos aprendido a decir la palabra combustible y gasolina para todo, hasta en las canciones, pero la energía es lo que va a convertir el siglo XXI de alguna manera. Entonces, ¿cómo desde pequeños vamos a entender a usar la energía de manera eficiente? Y esa energía para moverse. Entonces, para moverse es, digamos, en esa lógica actual de movilidad eléctrica que tiene un impacto positivo en el medio ambiente y en la, digamos, si es viable con los hábitos del estilo de vida actual. La otra es que se puede, digamos, desarrollar es los modelos de diversificar en las fuentes alternas de energía, en las otras fuentes alternas de energía. Entonces, Colombia, por la ubicación en que está, tiene una posibilidad de usar las energías solar fotovoltaica como punto de inicio de captura de energía para apuntarle a una generación también diversificada, por ejemplo, en las zonas no interconectadas. ¿Vale? Es algo que es real, digamos, complementario a las hidroeléctricas actuales y también con otras fuentes de energías alternativas que aparecen, como por ejemplo la eólica y la mareomotriz, que eso permitiría pues esa captura de energía adicional y complementaria en zonas no interconectadas y que pues, permitirían de una manera tranquila y segura moverse hacia una movilidad eléctrica a partir de una disponibilidad eléctrica renovable. Ustedes plantean como alternativa definitivamente una migración hacia los combustibles alternativos por todo lo que ustedes han explicado. ¿Cuáles serían como los principales desafíos e impactos que podríamos tener para nuestro país? Ya estamos al final de nuestro programa. Adelante, profesor Caicedo. Pues un primer desafío es la formación. O sea, esto va a dar un giro en nuestros técnicos, en tecnólogos, en los ingenieros, ¿cierto? Porque se va a empezar a requerir unos nuevos conocimientos. Esa capacidad de gestión, esa capacidad de autogestión que nosotros debemos hacer sobre todos estos recursos. A veces vemos el recurso energético es infinito
y que nosotros lo podemos tomar y usar con total voluntad. Y por ejemplo, nuestros jóvenes que son tan adeptos a utilizar las redes, les quiero dejar esta pequeña reflexión. Cada like que hacemos nosotros, cada transferencia de archivo que hacemos nosotros, cada envío, ¿cierto? Tiene un consumo energético que es pequeño. Asumamos que es un solo vatio. ¿Sí? Cuando en mi computador yo consumo 100 vatios en una movilidad que haga de redes sociales, consumo 1 vatio. Si hay alguien que suma 1.000.000 de likes o 1.000.000 de reenvíos de archivos, yo ya estoy ahí consumiendo 1 megavatio. ¿Sí? Si yo sumo fácilmente los 40 millones de likes que en el mundo se dan a cada instante y que nuestros jóvenes lo hacen con mayor frecuencia, eso equivale a la energía que genera el Bajo Anchicayá. O sea, para que tomen esa dimensión. Entonces, a veces nosotros pensamos que nosotros no impactamos a nuestro medio ambiente, que no estamos consumiendo energía y con el uso del celular, ¿cierto? Y de lo que yo estoy haciendo unos consumos muy grandes, bueno, pequeñitos, pero con la frecuencia se vuelven grandes. Y como en este momento tenemos prácticamente 50 millones de celulares en el país, entonces, que hagamos conciencia, que dejemos el celular quietecito, ¿cierto? Que lo que dice el profesor Lopera, que ese sea nuestro propio aporte, ¿sí? Mire, nuestro país en el 2019 invirtió alrededor, yo no diría que invirtió, gastó desafortunadamente alrededor de 20 billones, o sea, millones de pesos en solucionar problemas de salud asociados con la degradación ambiental en Colombia, ¿cierto? Y uno de los grandes responsables de esta degradación ambiental es el uso de combustibles fósiles y las partículas que se emiten. Entonces, esos 20 billones daría para reemplazar prácticamente toda la flota de buses de servicio público urbano que tenemos en nuestro país, imagínense, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es como para que nos vayamos centrando en lo que significa lo que estamos actualmente haciendo y cómo con decisiones políticas, como lo planteaba Verónica, que su nombre se me quedó planteado, porque es cierto, el transporte público ya debería estar migrando de una manera decidida hacia los vehículos con movilidad eléctrica. Profesor Lopera, su reflexión final en nuestro programa. Nuestros hábitos de creación de ciudad creo que deben de cambiar. O sea, la forma en que diseñamos o pensamos la ciudad, que es donde viven la mayoría de personas, donde más se consume la energía, pues tiene que cambiar y no podemos pensar en modelos importados de otras ciudades que posiblemente se extendieron y se extendieron y se extendieron y que cambiaron tanto los hábitos de las personas que pues de ir de un lado a otro es gastar no sé cuántos años de su vida montado en un vehículo. Entonces, lo primero, esa parte de repensar la ciudad, complementario con lo que dice el profesor Caicedo de la educación, una educación energética enfocada en la eficiencia energética, que sea simple, que no sea difícil, que de alguna manera todos deberíamos de entender en el siglo XXI ya cómo funciona la energía eléctrica. Y debería ser algo natural, como calentar una olla con agua para preparar un arroz. Debe ser así de sencillo, debería ser entender para todos. Y yo creo que es el reto por parte de la universidad y las entidades educativas de poder construir esos cursos, esos contenidos alrededor del uso de la energía y alrededor de pensar la ciudad de una manera sostenible como tal.
Muy bien, a ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias por su sintonía y por acompañarnos en esta reflexión del programa de hoy sobre combustibles alternativos. A los profesores Jorge Lopera, Eduardo Caicedo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Yo los espero a todos ustedes en una próxima emisión para estar en contacto.